Estimado Juan, esta conversación tiene como objeto reflexionar sobre el Día del Trabajo. Hoy estamos celebrando un día más de esta fecha que se celebra en todas partes del mundo. Es una de las pocas efemérides internacionales y lo hacemos desde una perspectiva que busca revalorar esta actividad esencialmente humana. Tú has tenido la experiencia de haber sido ministro de Trabajo y yo durante mucho tiempo me dediqué al derecho laboral, a la defensa sindical. Entonces creo que podemos nosotros dar algunas aproximaciones a partir de nuestra experiencia modesta, pero sin embargo importante, sobre este tema de tanta trascendencia. Entonces yo quisiera que tú arrancaras diciendo algunas ideas de lo que significa el trabajo a lo largo de la historia, pero fundamentalmente en estos tiempos, efectivamente, donde la enfermedad, la pandemia se ha enseñoreado entre todos nosotros. Gracias, Ángel. Efectivamente, yo creo que el tema fundamental hoy tiene que ver con el trabajo en tiempos de pandemia. La verdad es que a pocos meses de celebrar el bicentenario, al Perú lo aqueja no solamente el coronavirus, sino también la informalidad, la pérdida de empleo, la pérdida de competitividad, la demostrada falta de infraestructura y sobre todo el poco respeto que suele haber hacia los derechos humanos de los trabajadores. Todo ello agravado por un Ministerio de Trabajo que se ha convertido en un apéndice del Ministerio de Economía. Uno de los graves problemas que hay en nuestro país es que el Ministerio de Trabajo ha perdido ese peso específico del cual gozaba en otras épocas. Al Ministerio de Trabajo se le ve como un ministerio chauchilla, marginal, dependiente de las decisiones del Ministerio de Economía, que inclusive, como sucedió durante el gobierno de Ollanta Humala, el representante que tenía el ministro de Trabajo en Salud lo colocaba el ministro de Economía. Eso ya te demuestra el nivel de subordinación que hay hasta ahora entre esos dos ministerios y que obviamente ha generado de que se pierda el impacto que se requiere en el aspecto laboral, ¿no? El peso específico que se requiere en el aspecto laboral. A mí, en lo personal, y yo creo que este es uno de los temas que deberíamos tratar, tiene que ver con cómo la informalidad está desgastando las relaciones laborales en nuestro país. 8 de cada 10 peruanos en estos momentos se desenvuelve en el tema informal. Cuando yo leí estadísticas mundiales y decían, el problema en el Perú no es el desempleo, es la informalidad. ¿Por qué? Porque se comparaban los índices, ¿no? Por ejemplo, decían Perú, 5% de desempleo, Chile, 9% de desempleo, Argentina, 7% de desempleo. Pero no se dice que en el Perú es 5% de desempleo y 80% de informalidad, ¿no? Que es el verdadero drama. Eh, en los otros países la informalidad no supera el 50%, el 45%, el 30% según el país. Acá sí es un drama que le priva de derechos al trabajador en materia de salud y en materia previsional y convierte en una bomba de tiempo esos problemas en relación al presupuesto público. Lo más lamentable, como te decía al inicio de esta conversación, es que a pocos meses del bicentenario, nada se ha hecho para solucionar estos problemas, por Sí. la pérdida de peso político y de importancia que tiene el Ministerio de Trabajo, que es el que debería tener un especial protagonismo en estos tópicos. Tienes toda razón, porque esto va a contracorriente absoluta de lo que ha sido un poco la experiencia histórica de los últimos siglos. Luego de las grandes revoluciones democrático-burguesas, liberales, de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, donde se logró afirmar la libertad y los derechos de las personas frente a los gobiernos absolutistas y se produjo una gran transformación. Inmediatamente después apareció un nuevo tipo de demanda que se conoció con el nombre de la cuestión social. La cuestión social aparece ya como las aspiraciones de un sector del llamado tercer Estado, y estoy aquí hablando en términos de las categorías de la Revolución Francesa, que además de la libertad política y la igualdad de derechos que esta revolución consiguió efectivamente y transformó el mundo, exigía un reconocimiento a su situación laboral que era la que le permitía subsistir de manera digna. Originalmente, aunque parezca mentira,
En el periodo revolucionario se llegó a prohibir las asociaciones sindicales porque se entendía que esta era una forma de violentar el dogma liberal que en ese momento se estaba poniendo en práctica. Entonces, mientras el liberalismo se desarrolla, la cuestión social es un hecho que cada vez va a tener mayor implicancia y trascendencia en el mundo. Ya las revoluciones del año 1830 y sobre todo la de 1848 son revoluciones que están marcadas por el ascenso de un movimiento obrero todavía naciente, pero que ya tiene demandas propias. Y frente a la cuestión social, ha habido un conjunto de patrones, ha sido, digamos, el gran tema, yo diría, de la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, hasta, digamos, los últimos años, en el sentido de que sobre eso han habido las principales reflexiones políticas. De esa experiencia nace el socialismo, las distintas teorías socialistas, el marxismo e incluso la Iglesia, a fines del siglo XIX, con León XIII, desarrollan lo que llama la doctrina social de la Iglesia. Con lo que yo quiero decir acá es de que tal era la importancia y la gravitación de la cuestión social en la definición de las relaciones sociales y la configuración de un orden nuevo, que todas las instancias se pronunciaron al respecto. Y por eso resulta contradictorio que esta aspiración de afirmar los derechos del trabajador y conseguir un trabajo digno, que esa era la fórmula que se estipulaba, hoy, entre el fin del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, apareciera como que hemos retrocedido. El Día del Trabajo es la conmemoración de unas jornadas que hubo en Chicago de los trabajadores norteamericanos por alcanzar las 8 horas. Eso acabó en una tragedia. Los grupos anarquistas, este, por ahí explotó una bomba y hubo inclusive una represión judicial y 8 mártires de Chicago fueron ejecutados incluso. Es en conmemoración de este hecho que en todos los países del mundo los trabajadores celebran el 1 de mayo como el Día del Trabajo en homenaje a estos acontecimientos. Por supuesto, mucha agua ha corrido por el río y entonces lo que yo quería contrastar contigo es esto, la importancia que ha tenido el tema del trabajo, que inclusive en muchas constituciones se definía como que el trabajo era el eje de un nuevo constitucionalismo a una época como la actual en que el tema laboral ha sido efectivamente depreciado, se considera una cosa no solo marginal, sino de privilegios en relación, por ejemplo, al autotrabajo que conlleva el fenómeno de la informalidad. Entonces, yo quería contrastar contigo estos cambios. Tú has señalado un poco las características de ahora y yo te he hecho referencia un poco a la historia para que los amigos que nos están escuchando puedan cotejar cómo ha cambiado el panorama en este periodo de casi 2 siglos y de una aspiración legítima y fundamental que además reorganizó todo el mundo y que produjo revoluciones en el siglo XX, ¿no? Entre ellas la Revolución Rusa, y el tema de los trabajadores siempre estuvo presente y fue un permanente acicate en el desarrollo político de las sociedades en Europa y también en Estados Unidos. En cambio ahora este tema aparece como abandonado como un tema de segunda. Y ¿Qué ha mira, pasado a tu juicio? ¿Qué ha pasado a tu juicio para que esto sea así? ¿Por qué ahora que tenemos una nueva tecnología, nuevas condiciones, aparentemente este fulgor, esta presencia, esta irradiación que tenía el trabajo, aparentemente se ha eclipsado o por lo menos palidece, ¿no? se ha eclipsado por diversos fenómenos, ¿no? La robotización, la telematización, el trabajo a distancia, la pérdida de la localización, la pérdida de la contigüidad, ¿no? Es decir, hoy en día no necesitas estar al lado de alguien para hacer un proceso productivo. El diseño se puede hacer en Alemania, la manufactura se puede hacer en Vietnam, el comercio se hace en Lima, ¿no? Todas esas cosas que han venido con la irrupción de la informática, obviamente han colocado como un apéndice al trabajo. Pero a mí me ha impresionado lo que tú has dicho, Ángel, no solamente demuestra tu cultura, sino también
el abordar tópicos importantes, cuando tocas el tema de la doctrina social de la Iglesia, mira cómo ha caído la discusión laboral en el Perú, que en el año 2021 se cumplen 40 años de esa gran encíclica que dio Juan Pablo II, Laborem Exercens, en 1981. Y nadie discute del tema, ¿no? Laborem Exercens, que fue una de las encíclicas que generó todo un proceso de discusión y que sirvió inclusive para la caída del muro y todo eso por la forma como se abordaba el tema del trabajo, la dignificación del trabajo, la importancia del lugar donde trabajas, la importancia del respeto a las horas, a las jerarquías y una serie de cosas que se anticiparon en mucho en esa gran encíclica de Juan Pablo II, ni siquiera se conmemora, ni siquiera se discute. O sea, es impresionante cómo se ha subordinado el tema a una relación meramente económica. El trabajo, sin embargo, sigue siendo un elemento importante en el proceso de construcción de ciudadanía y de desarrollo de los pueblos. Por lo tanto, no puede quedar marginal. Como tú bien señalabas, las grandes revoluciones en el mundo han tenido un origen laboral. Inclusive las guerras mundiales, aparte de los asesinatos o de la irrupción de los líderes, Hitler no hubiera existido si no hubiera habido un gran resentimiento en la masa obrera como consecuencia de los tratados de Versalles, ¿no? Igualmente, Marx no hubiera tenido sustento si no hubiera visto la condición de los obreros textiles ingleses. Igualmente, la revolución del proletariado en lo que se refiere a Rusia. Detrás de los grandes cambios sociales siempre han estado la reivindicación de derechos laborales. Y en nuestro país, esa reivindicación de derechos todavía es discutible. Es decir, no es una cuestión que se acepte. Y yo insisto, ¿no? El gran problema que hay es que con excepción de algunos ministros en este siglo y otros en el siglo pasado, del siglo pasado podemos acordarnos de los más recientes de Alfonso Grados Bertolini, por ejemplo, Claro. y de este siglo, o del mismo Carlos Torres y Torres Lara, o Mario Pasco, Cosmópolis, o el que habla que hemos tenido especial dedicación, o Javier Neves Mujica, recientemente fallecido, hemos tenido especial dedicación por generar las condiciones para una mejora en los procesos que acompañan a un trabajador, ¿no? Dándole lo que es la dignificación del trabajo y sobre todo involucrar al Consejo Nacional de Trabajo en la toma de decisiones. Pero el factor común entre todas las personas que te he nombrado es el peso político, Así es. sin el cual es imposible socializar las medidas. Hoy en día la gente no sabe ni siquiera el nombre del ministro de Trabajo. Mira, cuando yo tuve la oportunidad de conversar con Manuel Merino para asumir la cartera de trabajo, que yo ya no la quería porque ya había sido ministro, pero bueno, me tocó colaborar y asumí la cartera. Como bien decían los propios abogados laboralistas, en 4 días de gestión se habló más del Ministerio de Trabajo que en los últimos años, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, preguntaban cuál es la agenda de trabajo, qué es lo que se piensa hacer en el sector trabajo. Esa es la importancia de la política en los ministerios. Entonces, independientemente de quién lo ocupe, si no tiene el componente político que debe acompañar a un ministro, es muy difícil que se generen las políticas públicas Yes. necesarias. Entonces, veo yo que si realmente se quieren hacer cambios en el sector trabajo, pues este tiene que volver a asumir un rol protagónico en lo político y eso pasa por tener sindicalistas de primer nivel, empresarios que entiendan la importancia del tema laboral y un ministro, obviamente, que sepa hacia dónde quiere dirigir el país. Sí, sin duda, mira, tienes toda la razón. Y yo quería un poco anotar en el impacto que ha tenido el tema del trabajo y la organización gremial de los trabajadores con el nacimiento del estado de bienestar. Este fenómeno que se produce luego de la segunda posguerra, donde los estados se desarrollan, hay una etapa de crecimiento del sistema capitalista y los trabajadores son cooptados a una suerte de cogestión que les permite, en primer lugar, el impulso, el crecimiento del producto en toda Europa devastada por la guerra,
pero también reivindicaciones como las que ya después no se han vuelto a saber y conocer. Es la época dorada del sindicalismo y más o menos cuando ha habido crecimientos de esta naturaleza, el sindicalismo ha sido un actor muy importante porque los trabajadores organizados legítimamente bajo las pautas del derecho laboral reclamaban, hacían sus peticiones y negociaban sus puntos de vista en formas que ya son clásicas en el derecho laboral. Sin embargo, cuando viene la crisis, sobre todo la crisis de los años 70 y 80 del pasado siglo, el trabajo empieza a precarizarse, porque hay una destrucción masiva de la industria. Y tú has dicho además el problema de la tecnología. En este caso, la tecnología ha jugado en contra de los procesos asociativos al deslocalizar la producción y hacerla ahora en distintos lugares. La empatía que se produce por la distancia cercana obviamente desaparece y entonces todo eso ha debilitado claramente al sindicalismo. El Perú tuvo un fuerte sindicalismo en los años 70, en los años 80, pero cuando vino la crisis, ¿no? Esto se derrumbó y no solamente fue un fenómeno de quiebra de empresas o de redimensionamiento en las mismas, sino también una desarticulación de la fuerza laboral. Sin embargo, mira tú, el hecho que el Ministerio de Trabajo tenga tan poco protagonismo revela que el sector que se gana el sustento en base a su esfuerzo cotidiano, a su trabajo, eh, no tiene una debida representación. Porque si el Estado es una conjunción de intereses múltiples, y es así, y el régimen democrático reconoce las diferencias, la composición, la estructura del Estado debiera estar en función a los distintos intereses. A mí me parece legítimo que exista un Ministerio de Industrias, un Ministerio de la Producción, un Ministerio que se dedique a los problemas del campo, agricultura y los temas mineros. Entonces, el tema del trabajo, mira, por la importancia social, debiera tener pues, un sitio privilegiado. Porque si bien todos estamos de acuerdo que hay que hacer que el producto crezca, esto tiene que hacerse en sintonía con la proliferación y el desarrollo de derechos para la gente que contribuye con su trabajo, con su esfuerzo al crecimiento de ese producto que después va a ser la riqueza de la nación. Si esto no se da, se va a producir una suerte de distancia. Y entonces el crecimiento que la democracia ofrece margina a grandes sectores de la población. Yo creo que ese es uno de los grandes vacíos que existe hoy día, de modo tal de que cuando se habla del modelo económico y sus éxitos, cosa que es objetivo, no lo pongo en cuestión, sin embargo, para muchas personas, para grandes sectores de la población, que son los que quizás ahora se están expresando con un voto contestatario con el señor Pedro Castillo, se sienten ajenos a ese proceso. O sea, en lugar de haber contribuido a integrar y a sumar, de modo tal que el proceso productivo genere beneficios para todos en una igualdad de posiciones, no se da tal situación y eso entonces se refleja sin duda en que dentro del aparato del Estado, que es el que debe conducir, el que debe arbitrar, el que debe racionalizar, el que debe convocar, ¿no? El Ministerio de Trabajo, la representación de la fuerza laboral en sus distintas versiones, porque claro, hoy día el trabajo hay que, y esto vamos a conversarlo más adelante, debe ser visto también en su dimensión del autotrabajo que tiene como expresión la informalidad. Pero en fin, el hecho que no haya una representación institucional en el gobierno, en el sitio donde se toman las decisiones más importantes, revela que hay un sector de la población, aquellos que viven de su propio esfuerzo, que no están debidamente representados. Y esta es una falla del régimen democrático y, por supuesto, una profunda oquedad del modelo económico, de economía social del mercado con el cual estamos de acuerdo, pero tenemos que ser vigilantes para que no se produzcan estas fisuras que después la podemos pagar muy caro. Y creo que el ambiente que nos rodea, la preocupación ahora de los empresarios por el ascenso del señor Castillo, quizás está en que no se ha sabido ponderar, incorporar a esta masa de trabajadores formales e informales también dentro de una perspectiva moderna del trabajo para que contribuya a fortalecer y incrementar la producción, ¿no?
¿No te parece? Por supuesto, yo creo que ahí hay un grave déficit en el ámbito político, comunicacional, porque no se ha podido interiorizar en la sociedad la importancia de ese tema. La gente concibe su trabajo como el empleo que le permite tener un ingreso mensual y punto, y no se da cuenta cómo esto genera un verdadero valor agregado a la sociedad. Acá hay otro tema que es el cultural, ¿no? ¿Cómo existiendo leyes, y hablo de lo cultural en relación a lo que tú mencionabas de la informalidad, cómo existiendo leyes que favorecen el otorgamiento de derechos a diversos sectores, estos no se cumplen simplemente porque no se les da la gana a los empleadores o porque es imposible de cumplir según ellos mismos? Te pongo un ejemplo, la ley de trabajadoras del hogar, que ha generado episodios de desempleo. La antigua ley, la que impulsó Antero Flores Arauz, hablaba de ciertos condicionamientos, ¿no? O en todo caso, ciertas pautas, como por ejemplo, que el empleador podía pactar el sueldo y los días de descanso con la trabajadora, las vacaciones estaban igualmente, tenían un carácter de negociable según la disposición de ambos, etcétera, etcétera. Ahora no existe nada de eso. Ahora tienes que dar una CTS, tienes que otorgar vacaciones, tienes que tener un horario de trabajo, tienes que facilitar una serie de condiciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las amas de casa, las señoras, prefieren no contratar a una trabajadora del hogar. Dice, si voy a tener que dar todos estos derechos y yo ni siquiera tengo para mí, prefiero yo mismo hacer todas Ya. las cosas en la casa. No por la imposibilidad. Pero ¿por qué se llega a esa situación que también se repite en otros, ¿no? Como en el caso de la ley agraria, de fomento Sí, al sí. exportador? Porque no hay sociabilización, no hay un ministro de trabajo que vaya por los medios de comunicación, que vaya por los diversos estamentos de la sociedad civil explicando lo que significa ese tipo de legislación en términos de beneficio para la sociedad. Simplemente se impone, es decir, el ciclo de las políticas públicas es un desastre porque el ministro es un personaje fantasma. Y no solamente el actual, ¿eh? Todos los anteriores, ¿no? En el cual se inhiben de participar del debate y simplemente imponen la ley que al final termina fracasando. Como en el caso de la ley Pulpín, mal llamada Pulpín, que significaba otorgar derechos parciales a los jóvenes conforme se incorporaban a la población económicamente activa y al ciclo laboral, para que luego con el transcurso de los años los gocen a plenitud. Empezaban con una semana de vacaciones, luego 15 y así sucesivamente, por poner un ejemplo. Esto se satanizó. ¿Y qué es lo que ha originado? Que un gran contingente de jóvenes hoy en día continúe en calidad de practicante o de informal, no tenga acceso a previsión social, es decir, pensiones, ni tampoco a seguridad social, es decir, salud. Nada de nada. Entonces, eso constituye una tremenda bomba de tiempo para el futuro. En tan solo 10 años, 15 años, cuando estos muchachones de hoy tengan que jubilarse, pues simplemente no van a tener pensión, ni van a tener acceso a salud, y el Estado va a tener que seguir incrementando los programas sociales con el dinero de todos los peruanos. Eso porque no hay una discusión seria en torno al tema informal, dibujándonos un escenario de futuro. Sí, Y, sí. y, se, y se cree de que de esa manera, ignorando el tema, va a poder solucionarse, ¿no? Mira, has dicho una cosa fundamental. Mira, estamos ya llegando al término de esta conversación, pero yo no quería dejar pasar lo que tú has dicho. Mira, eh, flaco favor se hace a los trabajadores cuando el Estado da normas con carácter punitivo, porque como tiene que aplicarse una determinada relación social que obliga a otro, el otro va a tener miles de mecanismos para burlar eso y no cumplirlo. Entonces, claro, desde una perspectiva radical, uno cree que satisface su conciencia dando una ley que puede dar todos los beneficios del mundo, pero que en la práctica no se cumple. Y además, eso tampoco se puede aplicar policíacamente ni con sunafiles, ni, o sea, con las inspecciones laborales, ni mucho menos. Una de las claves del derecho laboral clásico ha sido que el Estado establecía los marcos y los mínimos, el sueldo mínimo, ¿no? Algunos derechos irrenunciables, pero el resto era una relación basada en la negociación y la confrontación entre las partes implicadas en una relación de trabajo. Y ahí había una regulación.
Ahí había una suerte de mercado, de economía de mercado que funcionaba en función a las fuerzas, las demandas, las exigencias, las posibilidades, y eso ha sido más realista. Yo creo que si el derecho laboral, que ha perdido este carácter negocial de confrontación y acuerdo, que ha sido los orígenes de su nacimiento, y se va a convertir en una función estatal de dictar normas para que punitivamente se apliquen, creo que vamos a tener los problemas que tú señalas. Y el tema de la informalidad es eso, claramente. Claro, Claro, porque dictan como, claro, y aquí entonces, aquí lo que quería decir es que el derecho formal tiene límites para regular lo que debía ser en otros casos fruto de los encuentros y las relaciones. Aquí es donde la sociedad puede autorregularse. Hay que empezar a creer en eso, más en el derecho anglosajón que en el derecho más bien de raigambre continental francés, que tú aplicas verticalmente una norma de arriba abajo. Por lo menos en el campo laboral, como tú lo has venido diciendo, hay pues fracasos rotundos. La ley Pulpín, esta ley de las empleadas del hogar, son unos de los tantos ejemplos donde se fracasa en ese sentido, ¿no? o la ley de agroexportación también También, claro. que ha hecho que se pierda competitividad e inversiones. Bueno, como ya está terminando esto, como señalabas, Ángel, solo quería decir, en función de lo que acabas de mencionar, ¿cuándo ha operado por última vez el Consejo Nacional del Trabajo? Ese mecanismo de concertación donde se tienen que sentar sindicalistas, empleadores y gobierno para llegar a acuerdos concretos sobre las grandes líneas laborales. Ya prácticamente es un elemento inexistente. La concertación, que cuando terminó la dictadura militar en el año 1980, luego de la Asamblea Constituyente del 79, fue elemento base para que los trabajadores pudieran ingresar a un terreno de negociación, de acuerdo, como bien ha señalado, y obviamente de mejora de condiciones. Esa gran concertación, pues antes, con la hegemonía, ¿no?, de las empresas estatales, pues simplemente había un desorden laboral impresionante, y cuando estas empiezan a retomar acción en el ámbito privado, pues tiene que reordenarse el asunto. La concertación fue fundamental con Alfonso Grados, Claro. y luego se institucionaliza a través del Consejo Nacional del Trabajo, y hoy en día ni siquiera se reúne. O sea, cuando estamos hablando ya del teletrabajo, que ha cambiado y ha llegado para no irse, y que obviamente eso debería meritar otro tipo de discusión, otro programa, por sí solo el teletrabajo, porque ya se están abusando también de los trabajadores, utilizan sus computadoras, utilizan su casa, utilizan su energía eléctrica, utilizan toda Todo. la infraestructura del hogar para el empleador. Eh, entonces, ese teletrabajo, que no está siendo regulado adecuadamente todavía, va a ser otro factor, yo creo yo, de conflicto en un periodo muy cercano. Pero tampoco se está abordando el tema, a pesar de la pérdida de infraestructura. Entonces, ya terminando y deseándole un feliz día del trabajo a todos nuestros compatriotas, solamente quería decir de que ojalá, y te felicito por esta iniciativa, Ángel, ojalá que este tema de discusión de los grandes asuntos de Estado retome la agenda nacional, pues no hay otra forma de modificarlos. Sí, mira, muchas gracias. Creo que ha sido una excelente conversación. Mira, yo quería también aunarme al saludo a todos los trabajadores del Perú en este su día y hacer un voto como exhortación final. Espero que el susto que le ha dado a todos los empresarios y a los demás el ascenso de Castillo y la posibilidad que sea gobierno sirva para que se ponga la barba en remojo y se pueda entonces cambiar las conductas y entender que si no logramos integrar a los trabajadores a un proyecto de país, al crecimiento del producto, con los beneficios que les corresponden, para ir superando poco a poco las brechas de desigualdad, los castillos del futuro vendrán a ser las sombras de las limitaciones que no se hacen en el presente. Muchas gracias, Juan, Muchas gracias. y este es un tema que me gustaría después conversarlo. Este es un tema que en sí da lugar a mucha reflexión, ¿no? Pero creo que ha sido una excelente conversación y creo que es una forma también muy importante de festejar y celebrar y conmemorar el Día de los Trabajadores. Muchas gracias, Muchas Ángel. gracias. Hasta pronto. Gracias a ti, Juan.